A possible breakthrough on U.S. trade relations with China. Today, Treasury Secretary Scott Bessent says the U.S. has reached a substantial framework of a trade deal with China, which would avoid the U.S. imposing an additional 100% tariff on Chinese imports. The development comes as President Trump is in the midst of a 5-day high-stakes diplomatic trip to Asia aimed at easing trade tensions with Beijing. Ciertos movimientos institucionales no solo señalan un cambio de rumbo, sino que exponen con claridad lo que ya se estaba reconfigurando en su interior. A principios de la segunda quincena de diciembre de 2025, se enviaron informes de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos a miembros clave del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, en los que se describían cambios en las rutas comerciales con Asia. A primera vista, el contenido técnico de los documentos parecía uno más de los tantos despachos burocráticos sobre ajustes en las cadenas de suministro. Sin embargo, al cruzar la información con actualizaciones no oficiales de la Subsecretaría de Agricultura y con registros de embarques verificados por agencias aduaneras, quedó claro que algo inesperado estaba sucediendo. Las importaciones chinas de productos básicos estadounidenses habían sufrido una brusca contracción, sin ninguna comunicación previa entre las cancillerías ni nota formal en los canales multilaterales. No se trataba solo de una reducción puntual, era una señal de reorganización estratégica. La interpretación institucional inicial intentó atribuir el movimiento a factores estacionales o a una reubicación temporal de la demanda. Pero los datos de seguimiento de contenedores, analizados por operadores logísticos independientes, mostraban una constancia en el desvío de cargas hacia puertos alternativos en Sudamérica y zonas francas del sudeste asiático. A partir de ese momento, lo que parecía ser una oscilación dentro del margen aceptable pasó a ser tratado por sectores del Departamento de Estado como un posible indicio de un retroceso estructural de China en compromisos previamente firmados en el ámbito bilateral. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La señal más explícita de que el episodio trascendía la esfera comercial llegó días después, cuando la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos suspendió unilateralmente la tercera ronda de consultas sobre flexibilización arancelaria con las autoridades de Pekín. La decisión no fue acompañada de una rueda de prensa ni de una declaración formal de la Casa Blanca, pero quedó registrada en un boletín interno que circula entre las misiones diplomáticas. El texto mencionaba una grave inconsistencia operativa por parte del socio asiático, sin utilizar términos de ruptura, pero poniendo fin, en la práctica, a un ciclo que se había presentado al público como una etapa de normalización tras el conflicto arancelario. Al mismo tiempo, análisis internos del Departamento de Energía señalaron retrasos significativos en la liberación de componentes estratégicos para el sector de baterías avanzadas. Precisamente los mismos artículos que se habían citado como objeto de flexibilización en las negociaciones llevadas a cabo meses antes. Aunque no había ninguna sanción o bloqueo formal en vigor, las empresas estadounidenses volvieron a informar de dificultades de homologación y de la falta de respuesta por parte de los organismos reguladores chinos. La hipótesis de una represalia comenzó a circular en entornos institucionales sensibles, sin que ninguna autoridad confirmara oficialmente este diagnóstico. La ausencia de respuesta pública por parte de China, incluso ante la suspensión de las consultas y las dificultades relatadas por las empresas estadounidenses, no se interpretó únicamente como una estrategia diplomática de contención. Los analistas vinculados a centros de investigación sobre comercio internacional consideraron el silencio como un gesto deliberado de reposicionamiento. La interpretación dominante entre los observadores técnicos era que Pekín
había optado por señalar su insatisfacción institucional sin recurrir a confrontaciones directas, pero con medidas suficientemente perceptibles como para rediseñar las dinámicas de interdependencia. En el ámbito agrícola, las consecuencias también se hicieron visibles. Las bolsas de futuros de Chicago comenzaron a registrar movimientos atípicos en los contratos de soja y maíz, con una caída en las previsiones de exportación y una desaceleración en la firma de nuevos contratos, con embarques hasta el segundo trimestre de 2026. Representantes del sector agroindustrial informaron de una reducción repentina en las consultas por parte de los comerciantes chinos, acompañada de un aumento en la búsqueda de mercados alternativos. La simultaneidad de los movimientos indicaba que no se trataba de un reajuste espontáneo del mercado, sino de un proceso coordinado. En audiencias reservadas en el Senado, celebradas a puerta cerrada la última semana antes del receso legislativo, se informó a los miembros del Comité de Finanzas de que el gobierno estaba evaluando la adopción de nuevas salvaguardias comerciales. No se anunció públicamente ninguna medida, pero el hecho de que el tema volviera a la agenda de manera no protocolaria, sin un calendario claro y con una preocupación visible en los informes entre bastidores, demostraba que la situación se estaba tratando como institucionalmente inestable. Sin embargo, esta inestabilidad no se manifestaba de manera ruidosa. No hubo declaraciones inflamadas, amenazas de sanciones ni rupturas declaradas. Lo que emergía era una reorganización táctica, marcada por ausencias, cambios de rumbo y decisiones administrativas que evitaban el enfrentamiento directo, pero que alteraban la configuración de la relación bilateral. La ruptura del patrón residía precisamente ahí, en las omisiones que, combinadas, revelaban una acción coordinada para rediseñar el eje de dependencia sin asumir el costo político de una ruptura formal. Es precisamente este tipo de cambio institucional el que tiende a pasar desapercibido para el público en general, pero que, al analizarse en conjunto, revela señales anticipadas de una transición estratégica. La relevancia del canal radica en seguir, con rigor y contexto, episodios que no aparecen en los titulares, pero que dan forma a los próximos ciclos de decisión. En este contexto, los organismos especializados comenzaron a revisar con mayor atención los términos técnicos de los acuerdos firmados entre ambos países en los 2 años anteriores. La idea de que los compromisos habían generado un ciclo de confianza renovada fue sustituida dentro de las agencias de control por la percepción de que los dispositivos firmados tenían amplios márgenes interpretativos. Esto permitía reacciones asimétricas sin romper formalmente el protocolo. Uno de los ejemplos más mencionados en los informes internos es el anexo que trata de la facilitación del acceso a insumos minerales críticos. Según los analistas de la Agencia de Seguridad Industrial, la redacción permite suspensiones por motivos de reestructuración logística, una expresión genérica que, en la práctica, no obliga a ningún tipo de transparencia en cuanto a la motivación real del retraso o la suspensión. A partir de ese momento, la actuación del Departamento de Comercio pasó a coordinarse más estrechamente con la Comisión de Supervisión Tecnológica, especialmente en relación con el impacto de la retención de determinados componentes en las cadenas de producción vinculadas a la seguridad nacional. Aunque la gestión del suministro de semiconductores y metales estratégicos involucra múltiples jurisdicciones, el cruce de datos entre las diferentes instancias reveló que en los últimos 3 ciclos trimestrales hubo una caída acumulada del 12% en los plazos medios de liberación por parte de las autoridades chinas. La cifra, aislada, podría considerarse dentro de un margen aceptable, pero lo que llamó la atención de los técnicos fue la selectividad de la desaceleración. Los retrasos afectaban principalmente a artículos clasificados como de uso dual, es decir, productos con aplicación civil y militar. Esta convergencia ayuda a entender por qué el Consejo de Seguridad Nacional recomendó
en un memorándum restringido, la revisión inmediata de las excepciones concedidas unilateralmente en abril del mismo año. En ese momento, el gobierno estadounidense había flexibilizado las normas de inspección aduanera y ofrecido exenciones temporales para importaciones específicas, como gesto de confianza en el proceso de recomposición diplomática. La recomendación reciente no revoca la decisión anterior, pero apunta a la posibilidad de una reversión si el escenario permanece inalterado. El tono del documento es técnico y prudente, pero señala claramente que la percepción interna ha cambiado. Paralelamente, la Secretaría de Agricultura realizó una encuesta sobre los volúmenes efectivos de exportación de cereales a China en el segundo semestre. El informe final, mantenido en confidencialidad hasta la consolidación de los datos por parte de la Hacienda Federal, señaló que el volumen efectivamente recibido por los puertos chinos representó poco más de la mitad de lo que se había anunciado públicamente tras la última ronda de negociaciones comerciales. La diferencia entre la promesa y la ejecución se calificó como incompatible con los parámetros de buena fe en las negociaciones. Aunque el término no tiene valor jurídico inmediato, su inclusión refuerza la valoración de que los compromisos se están reinterpretando de forma unilateral. El sector privado también ha reaccionado. 3 de las principales asociaciones industriales de Estados Unidos enviaron cartas formales a los comités del Congreso solicitando una reevaluación de la exposición logística en determinados segmentos considerados estratégicos. Aunque ninguna de estas manifestaciones pide medidas proteccionistas directas, todas coinciden en alertar sobre la excesiva dependencia de canales que, aunque formalmente abiertos, se han vuelto vulnerables a variaciones operativas arbitrarias. Uno de los casos más citados se refiere al suministro de aleaciones metálicas especiales para la fabricación de turbinas y baterías de alta densidad. Las empresas informaron de repetidos retrasos en la liberación de lotes ya pagados, con justificaciones administrativas inconsistentes y sin previsión de regularización. Entre bastidores, la nueva configuración comenzó a afectar incluso al discurso de sectores tradicionalmente favorables al mantenimiento de una postura conciliadora con China. En reuniones con representantes del Departamento del Tesoro, los asesores de los grandes fondos de inversión comenzaron a sugerir una diversificación cautelosa de las exposiciones industriales. Citaban no solo los riesgos comerciales, sino también las posibles repercusiones regulatorias a medio plazo. El cambio de tono fue percibido con atención por los interlocutores políticos, ya que refleja un cálculo más amplio sobre los costes institucionales de mantener la ilusión de estabilidad en contextos que de hecho ya operan bajo tensión. Esta percepción también influyó en la postura de los consorcios agrícolas multinacionales. A pesar de los contratos vigentes, algunas empresas comenzaron discretamente a negociar alternativas logísticas a través de corredores latinoamericanos y africanos, con el fin de reducir la dependencia de los envíos dirigidos exclusivamente al mercado asiático. Este movimiento indica que la reconfiguración estratégica está siendo asumida de forma preventiva por actores que hasta entonces apostaban por la continuidad del ciclo de acercamiento. A lo largo de las primeras semanas de enero, el Congreso estadounidense recibió nuevas señales del cuerpo diplomático indicando que cualquier intento de retomar los acuerdos previos dependería de garantías adicionales por parte de China. El formato de estas garantías no se especificó, pero el simple hecho de que se hayan mencionado rompe con la lógica de reciprocidad que había guiado las últimas negociaciones. Según un asesor legislativo involucrado en las discusiones, se trata de una clara indicación de que Washington ha comenzado a operar bajo la hipótesis de que el ciclo anterior no puede reanudarse sobre las mismas bases. Es en este tipo de transición, realizada más por retrocesos operativos que por decretos explícitos,
donde se perfilan las próximas disputas institucionales. Y es por eso que el seguimiento atento y continuo de los datos, las reacciones y los entresijos es indispensable para comprender el verdadero alcance de lo que está en juego. El canal se dedica precisamente a ofrecer este tipo de análisis, conectando acontecimientos discretos con tendencias más amplias que a menudo se imponen sin previo aviso. Existen interpretaciones divergentes sobre el alcance institucional de las recientes iniciativas observadas. Para algunos especialistas en derecho comercial internacional, los recientes actos de China no constituyen una violación directa de los acuerdos establecidos, sino que representan una reinterpretación estratégica dentro de los límites definidos por los propios instrumentos legales. Según esta perspectiva, el país asiático mantuvo un margen de maniobra a lo largo de las negociaciones, lo que le permitió realizar ajustes tácticos sin romper formalmente los compromisos ya asumidos. Los dispositivos jurídicos aplicables no establecen obligaciones de ejecución inmediata, sino compromisos de intención, lo que dificulta cualquier alegación objetiva de incumplimiento. En esta línea, la actual retractación se interpretaría como una respuesta a las condiciones externas y no como un acto deliberado de incumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, una corriente analítica entiende que el escenario ya ha excedido los límites de la previsibilidad institucional aceptable. Investigadores de centros especializados y analistas económicos destacan que la repetición de acciones no anunciadas, la ausencia de justificaciones públicas y la falta de transparencia regulatoria comprometen la confianza mutua. Este enfoque no recomienda sanciones ni medidas de represalia inmediatas, pero sostiene que el patrón actual ya no encaja en la lógica de los ajustes técnicos. Para estos analistas, la ejecución selectiva y silenciosa de las decisiones pone de manifiesto un nuevo tipo de vulnerabilidad: la dependencia de flujos que siguen operando, pero bajo reglas inestables y en un contexto de incertidumbre institucional. El debate se extiende también a los efectos sistémicos del marco. Representantes del sector tecnológico señalan que incluso sin sanciones explícitas, los retrasos de semanas en la tramitación de determinados productos ya alteran el comportamiento de las cadenas productivas. La previsibilidad es un componente central de la lógica económica y su erosión, incluso sin comunicación formal, produce efectos equivalentes a restricciones concretas. Esta interpretación se ve respaldada por informes internos de consorcios industriales, que han comenzado a clasificar a determinados proveedores como situados en un entorno de riesgo regulatorio, incluso con contratos activos. En el plano diplomático, algunos observadores ven en la postura china una forma sutil de reposicionamiento internacional, sin necesidad de confrontaciones directas. Según esta hipótesis, Pekín opera por gradientes de presión, ajustando los flujos y las respuestas de acuerdo con factores externos, sin compromisos rígidos. Esta estrategia unilateral y flexible permite a China mantener el control sobre sectores estratégicos sin generar tensiones abiertas en foros multilaterales. Diplomáticos experimentados definen este enfoque como un vínculo condicionado, en el que el cumplimiento de los acuerdos pasa a depender de variables externas a los documentos firmados. Aún no existe consenso sobre la reacción adecuada de Estados Unidos. Las presiones internas abogan por la revisión de las cláusulas de reciprocidad, incluidos los mecanismos de salvaguardia previstos en tratados anteriores. Por otro lado, las advertencias sobre respuestas precipitadas indican que las acciones irreflexivas podrían intensificar el distanciamiento estratégico sin generar beneficios concretos. Entre los parlamentarios cautelosos predomina la orientación de esperar los próximos pasos de China antes de modificar unilateralmente la arquitectura vigente. Sin embargo, la prudencia no impide evaluar alternativas,
como el fortalecimiento de alianzas logísticas con países sudamericanos y bloques del Indo-Pacífico. Lo que se consolida es la percepción de que la fase actual no puede verse solo como una transición coyuntural. La expectativa de que el tiempo resolvería las fricciones residuales entre los países está perdiendo fuerza entre los técnicos y los responsables de la toma de decisiones. El grado de coordinación entre sectores que antes operaban de forma independiente, comercio, tecnología y agricultura, sugiere que la reconfiguración en curso es más profunda de lo que parecía. Incluso sin una declaración formal de cambio de estatus, lo que se está poniendo a prueba es el modelo de interdependencia concebido en las últimas décadas. Registros recientes indican que en reuniones interinstitucionales se han debatido escenarios a medio plazo en los que los flujos comerciales con China se reclasifican según una lógica de riesgo asimétrico. Aunque es preliminar y no hay medidas inmediatas, este enfoque pone de manifiesto que el sistema estadounidense ha pasado a considerar la posibilidad de operar con niveles diferenciados de exposición, calibrando las normas internas en función de la conducta del socio externo. Este movimiento se refleja en decisiones gubernamentales, inversiones privadas, contratos a largo plazo y la reorganización de polos industriales. Los analistas de institutos de evaluación geoeconómica destacan que esta tendencia de reacondicionamiento de las relaciones comerciales va más allá del caso China-Estados Unidos. Se observa un movimiento más amplio de reorganización de los flujos basado en la confiabilidad institucional, y no solo en la ventaja comparativa. En este nuevo modelo, el valor estratégico de los proveedores se medirá no solo por el costo o la eficiencia, sino también por la estabilidad normativa y la previsibilidad del comportamiento en situaciones de estrés. El sistema sigue reaccionando. Las instituciones estadounidenses mantienen un margen para ajustar sus respuestas, pero el intervalo entre el diagnóstico y la acción puede ser determinante para consolidar o revertir los patrones de dependencia. No solo está en juego la ejecución de acuerdos pasados, sino la arquitectura futura de las relaciones comerciales en un mundo en el que los vínculos formales no garantizan automáticamente la estabilidad. Para seguir de cerca estas transformaciones, que a menudo se perciben primero en señales discretas, es esencial mantener un análisis continuo y una cobertura editorial detallada. Ese es el compromiso que asumimos en este espacio.